Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio Televisión. Mi nombre es Mayra Hernández, esto es Espacio Noticias y estas son las noticias más relevantes de esta noche, de jueves 1 de octubre. El concejal municipal de la Alcaldía de San Salvador emitió este jueves, por acuerdo mutuo, una declaratoria de urgencia por la emergencia sanitaria que vive el municipio tras el secuestro de las góndolas de desechos sólidos que han impedido la recolección de basura en la capital en los últimos 3 meses. Se decreta estado de emergencia en el municipio de San Salvador a partir de este día. Quiero también comunicarles algo que había dicho anteriormente. He hablado con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Él también comparte la preocupación que nosotros tenemos. Me dijo que se ponía a la orden, que iba a escalar esta situación. Tiene también bien claro quiénes están detrás de estos temas. Para atender de manera inmediata esta crisis, el alcalde Ernesto Mason anunció que contratará otros rellenos sanitarios para depositar los desperdicios de San Salvador, así como transporte. Implica que se agilizan los plazos y los trámites para poder hacer ciertas contrataciones relacionadas a la emergencia. Por ejemplo, vamos a tener que contratar otros rellenos mientras no se libere el acceso al relleno de Nejapa. Vamos a tener que pagar más por el transporte, porque no es lo mismo llevarlo a Nejapa que llevarlo a Sonsonate, por ejemplo, incluso llevarlo a San Miguel o llevarlo a Melara. Eso implica gastos adicionales y contratos diferentes. Puede ser necesario también contratar otras góndolas, porque actualmente las góndolas que le dan servicio a San Salvador y con quien tenemos el contrato, pues están secuestradas por los vándalos y por los sujetos que ha enviado el señor Durán y el señor Castro. Entonces, eso implica la declaratoria de urgencia. En este momento se quedaron los concejales consensuando una redacción del acta en la que todos estén satisfechos con eso, y el plan de acción que va a presentar la Dirección de Desechos Sólidos, pues de cómo se va a atender esa emergencia y los gastos adicionales que habrá que hacer. Además, el alcalde de San Salvador pide al presidente Bukele que sus ministros, Rolando Castro y Mario Durán, cesen de acciones de campañas sucias por el cierre de rellenos sanitarios. Además, el edil dijo que su familia está siendo acosada. Los acuerdos a los que se lleguen en el Consejo Municipal. Los esperamos a esa hora y ya tendremos acciones concretas. Y sí, yo le hago un llamado, aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a Nayib Bukele. Yo a Nayib Bukele lo he apoyado de manera decidida cuando había que apoyarlo, poniendo por delante a la gente, poniendo por delante al país y apartando diferencias políticas y partidarias. Ahora le hago un llamado que ponga en orden a sus ministros, porque no se vale que en medio de una pandemia se genere una crisis medioambiental y una crisis sanitaria de enormes proporciones por culpa de esos ministros que están haciendo campaña sucia. No se vale. Y las acciones de los subalternos tienen tanta responsabilidad en el superior que no las corrige o que no les pone paro. Entonces le hago un llamado a Nayib Bukele que ponga en orden a sus ministritos. No se vale dañar a la gente. A mí me pueden atacar. No se vale tampoco atacar y ir contra mi familia. Que no se vayan contra mi esposa, que no se vayan contra mis padres. Porque sí los han estado persiguiendo, sí los han estado acosando, sí los han estado acosando. No solo es contra mí. Ya pasaron límites que jamás se habían pasado en este país. Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, salió al paso de su defensa respondiéndole al alcalde Mason sobre las acusaciones en su contra por el cierre del relleno sanitario. El funcionario de gobierno dijo: "Yo soy ministro de Trabajo, no soy jefe de campaña de nadie. Tampoco tengo problemas con el alcalde Neto Mason. Con quien tiene problemas es con la justicia, por 2 razones. 1, por entregar dinero a las pandillas. Y 2, por sustraer el dinero de los trabajadores. La Fiscalía General de la República debe actuar. El alcalde tira cortinas de humo para confundir a la población. Insisto, su único problema es con la ley, no conmigo. Entregó dinero a pandillas y les ha quitado el dinero de las cuotas a los trabajadores. La Fiscalía debe actuar en base a la ley", afirmó el ministro. Además, los sindicalistas de las TRAM enfrentaron al alcalde Mason
para exigirle el pago de retenciones legales que, según los sindicalistas, la alcaldía no ha pagado. Pague el dinero que nos está robando. Eso es lo que está haciendo. Pague el dinero que nos está robando a los empleados municipales. Y usted no debería de hablar. Usted mejor debería de quedarse callado, ingeniero Zurian. Nunca has trabajado, Adolfo. Usted debería de quedarse callado. Porque aún le hablan a usted, sabe. Por lo tanto, lo que estamos exigiendo es que el alcalde Ernesto Mason ya no se siga robando el dinero de los trabajadores, porque eso es lo que está tipificado. Las retenciones están tipificadas en el proceso, en el Código de Proceso Penal, con cárcel de 2, 4, 6 y 8 años. Y él ya no puede seguirse robando nuestro dinero. No puede seguirse robando nuestro dinero. Eso es. Pague las retenciones, me tomáis un lugar corrupto sin vergüenza, ladrón. Y pese a los obstáculos, la alcaldía empezó esta misma tarde con la recolección en distintos puntos de San Salvador, con el fin de despejar las calles llenas de basura y proteger la salud de sus habitantes. En esta actividad participó el mismo alcalde Mason, con el propósito de agilizar este proceso. Cambiando de tema, el diputado de Arena, Carlos Reyes, aseguró este jueves que si el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no se presenta a la Asamblea Legislativa como apremio, así como lo acordó la Comisión Especial que investiga el uso de fondos en la pandemia, se tendrá que certificar a la Fiscalía General de la República. Bueno, ya veremos qué es lo que va a decidir la comisión. Me imagino certificar a la Fiscalía, me imagino, no sé. Ya esa es una decisión propia. Recuerden que las comisiones especiales son autónomas, son independientes, ellas actúan. Por eso son juramentados en el Pleno y actúan y toman sus propias decisiones. Tomaron la decisión de mandarlo a llamar por apremio. Bueno, ahí está. Yo creo que este tipo de cosas son las que afectan a este país, esa imagen que estamos dando. Un ministro que no quieren dar cuenta. Y no solo el de Hacienda, sino todos los ministros que no quieren dar cuenta de algunos señalamientos que se les están haciendo. Entonces, yo creo que bien de actuar de cara al pueblo salvadoreño. Y esto daña, por supuesto, la imagen de este país. Imagínense que un ministro, porque no quiere venir y porque dice que no, está encaprichado, que quiere venir. El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, aseguró que el gobierno sí cuenta con los fondos necesarios para pagar a empleados públicos. Además, el parlamentario reiteró que es obligación de Hacienda realizar estos pagos. Contra el ministro de Hacienda por no pagar los salarios de la Asamblea Legislativa. Bueno, la Junta Directiva resolvió justamente poner este aviso para que se investigue el posible cometimiento de al menos 2 delitos. El hecho de retener deliberadamente los salarios a un servidor público es delito en este país. En ese sentido, dinero para pagar existe, como también existen la obligación del ministro de Hacienda de hacer efectivo estos pagos. De tal manera que nos parece una injusticia realmente que más de 2.000 familias estén sin el pan de cada día por una decisión política de este gobierno que ha manejado justamente el ministro de Hacienda, y él tendrá que responder ante la justicia por esta situación. ¿Y usted estaría de acuerdo en que se haga de manera parcial el pago? Es decir, él al parecer ha mandado una solicitud al presidente para que la planilla sea en 2 pagos, diputados y empleados locales. No se puede fraccionar la planilla de la Asamblea Legislativa porque esto requeriría de una reforma al presupuesto general de la Nación y a la ley de salarios. En ese sentido, no queda ni siquiera a discreción del presidente de la Asamblea Legislativa fraccionar la planilla. Lo que él debe de hacer es pagarla de manera íntegra como la ley establece.
Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, criticó a los diputados por no aceptar la propuesta del Ministerio de Hacienda. En su Twitter, el mandatario dijo: "Los diputados dicen defender los salarios de los trabajadores de la Asamblea, pero el ministro Alejandro Zelaya ofreció formalmente y por escrito desde ayer pagar los salarios de los trabajadores y dejar únicamente pendientes a los diputados y asesores. ¿Por qué no aceptan?". Por su parte, la diputada del FMLN, Yancy Urbina, dijo que el presupuesto 2021 presenta un incremento del 14% en IVA, por lo que la parlamentaria considera que es un crecimiento bastante grande. Urbina dijo que se tienen muchas dudas sobre el presupuesto y que espera que se esclarezcan durante su estudio. Hace el crecimiento del IVA y uno se pregunta, bueno, ¿y estos señores del gobierno cómo es que están esperando que crece en esos valores el IVA? ¿Es porque quieren incrementar el porcentaje del IVA? ¿O a dónde está ese factor de crecimiento? Hay muchas preguntas alrededor de este tema porque en realidad están proyectando un crecimiento arriba del 14% en el IVA. Eso es un crecimiento bastante grande. Entonces ese tema nos viene también a crear una duda, porque esto significa que 7 de cada 10 dólares que planean aumentar en ingresos es por IVA. Entonces, nuestra preocupación, pueblo salvadoreño, atentos. ¿Qué está pasando con esa estimación del IVA? Es que este gobierno le va a dar cumplimiento a la carta compromiso que hizo con el Fondo Monetario Internacional, donde se compromete a un ajuste fiscal, que puede ser a través del incremento del IVA, o en qué es eso. Hay preguntas muy importantes que hay que hacernos en el tema de esto. Además, la diputada de Arena, Margarita Escobar, aseguró este jueves que el presupuesto 2021 fue presentado ayer por el gobierno y que este traerá más pobreza al país, menos crecimiento y menos empleo. Brecha de financiamiento casi cerca de los $1.000 millones. Pues mire, el tamaño de un presupuesto no tiene un mensaje social necesariamente, ni tampoco refleja las buenas intenciones de un gobierno. El tamaño de un presupuesto solamente tiene sentido si es sostenible. Pero ¿qué tenemos en este presupuesto? Le aseguro que este presupuesto traerá mucha más pobreza, menos crecimiento, menos empleo y más desesperación al pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque las premisas sobre las cuales parte el presupuesto son totalmente alejadas de la realidad. Esto significa que El Salvador adquiriría más deuda, pero esta deuda es cada vez más cara, y como es más cara, se podrá adquirir dinero, pero con los fondos buitre, y los fondos buitres se pagan a altas tasas. ¿Y quién paga esas altas tasas? Los impuestos de los salvadoreños. Por tanto, este caballito que nos han traído de darle todo a todo el mundo y con una presentación social muy bonita, en el fondo significa más pobreza, más desempleo, menos educación y menos salud. ¿Por qué? Porque vamos a terminar adquiriendo deuda buitre. Como la misma palabra lo dice, buitre destruye a los pueblos. Y hay casos donde podemos ver pueblos enteros arrodillados por los fondos buitre, por el populismo, por la mentira y por la utilización política del dinero de la gente. Miembros de tutela legal, doctora María Julia Hernández, mostraron su preocupación porque consideran que tanto la crisis sanitaria como la económica provocada por el COVID-19, así como el encierro que sufrió la población por varios meses atrás, aumentará la migración en el país. Que la falta de implementación de políticas de atención integrales y la politización tanto de la crisis sanitaria como económica provocada por el COVID-19, así como el encierro de la población por casi 6 meses, aumentó la migración de miles de salvadoreños. Diversos centros de investigación como organismos de derechos humanos temen que ahora que se han abierto las fronteras, inicien los intentos masivos de migrar hacia Estados Unidos. Ya para pasado mañana creo que está anunciada una caravana, ¿verdad?, desde Honduras hacia Estados Unidos, ¿no? Esa es la muestra de lo que está ocurriendo, o ayer, ¿verdad?
por parte de personas que perdieron parientes, que sostenían grupos familiares, perdieron trabajo, medios de subsistencia y también pequeñas empresas en las que se impulsaban su economía y el desarrollo del país, pero quebraron a falta de ingresos y apoyo gubernamental. Según expertos, este aumento migratorio puede irse incrementando debido a la crisis económica derivada en Honduras, El Salvador y Guatemala, donde miles de personas están cayendo en la pobreza extrema. A partir del próximo 5 de octubre de este año, los hospitales de diagnóstico ubicados en San Salvador dejarán de internar a pacientes que tengan COVID-19, especialmente ubicado en la colonia médica. Eso fue lo que informó su director presidente, el doctor Rodrigo Brito, a través de un comunicado. El médico anuncia que debido a que se dedican a la atención de los pacientes afectados por la pandemia y ante una notable reducción de los casos, han decidido retomar la atención a los pacientes que no padezcan COVID-19. Durante la pandemia, el Ministerio de Salud habilitó los permisos de atención a pacientes de COVID-19 en hospitales privados a partir de mediados de julio, justo en el pico de la crisis. Ante la persistencia del virus, el Hospital de Diagnóstico señala que las personas que lleguen a emergencias a partir del próximo lunes con síntomas de COVID-19 recibirán atención especial primaria y serán remitidos a los hospitales del Ministerio de Salud. Un video que circuló este jueves en redes sociales muestra cuando uno de varios cadáveres que eran transportados en un pick-up de medicina legal cayó mientras el automotor circulaba en la 25 Avenida Sur frente al mercado Cuscatlán en San Salvador. Un ciudadano que pasaba por el lugar sacó su teléfono y no perdió tiempo para grabar las imágenes en el momento. Las imágenes muestran cuando uno de los médicos forenses se baja del vehículo al darse cuenta que uno de los cuerpos había caído. Acto seguido hizo señales al conductor del pickup para que retrocediera mientras los ciudadanos observaban con asombro. Ante esto, Medicina Legal emitió un comunicado esta tarde en el que informa que iniciará de inmediato las acciones administrativas respectivas a efecto de deducir responsabilidades por el incidente del cadáver que cayó en la calle cuando era transportado en un vehículo de la institución. El comunicado dice lo siguiente: el cadáver del caso era trasladado para su inhumación, luego de haberse esperado el tiempo indicado en los protocolos que se tienen en este instituto para su identificación y entrega a familiares, sin que se tuviera tal información ni hubiese sido reclamado, habiéndose generado previamente los datos, es decir, fotografía y señales particulares que permitan su posterior reconocimiento y entrega a algún familiar. El Instituto de Medicina Legal reprueba enérgicamente el incidente al que se ha hecho alusión e iniciará de inmediato las acciones administrativas respectivas a efecto de deducir responsabilidades. Además, será un análisis profundo sobre el acontecimiento que revisarán los referidos protocolos tanto en lo relativo a su formulación como aplicación, que garantice evitar que se vuelva a dar hechos que afecten el apropiado desarrollo de las actividades legales encomendadas a este instituto. Finalmente, se reitera el compromiso de esta institución de cumplir con los mandatos que constitucional y legalmente les son exigibles en beneficio de la población salvadoreña. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador tenía previsto instalar la vista pública contra Rafael Ardón Romero y Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez, cuñada y hermana de Misael Cisneros, conocido como Medio Millón, acusados de lavado de dinero y activos. No obstante, esta fue suspendida. De acuerdo con los datos judiciales, la Fiscalía General de la República debe ratificar la acusación, ya que se incorporó un nuevo delito por evasión fiscal. Este caso trata del supuesto lavado de dinero de un total de $43 millones que provenían de actividades ilícitas, en la que la acusación inicial indicó que Medio Millón inyectó dinero a sociedades que eran fachada del grupo Ardón Romero, en las que su cuñado era propietario y Sandra administraba las operaciones comerciales. No obstante, en un primer juicio se absolvieron a 3 involucrados, resolución que fue apelada por la Fiscalía ante la Cámara Tercera de lo Penal, misma que conformó la exoneración para Medio Millón y ordenó un segundo juicio para los familiares, vista pública que iniciará este día. En total, son alrededor de $6 millones que se acusa de una presunta evasión.
Un total de 14 miembros de pandillas fueron detenidos por órdenes administrativas girada por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado tentado, extorsión, violación en menor e incapaz y acoso sexual. Las capturas se realizaron en diferentes sectores de los municipios de San Pedro Perulupán, Suchitoto, Tenancingo, Cojutepeque y El Carmen. Por lo menos 11 de los aprehendidos, entre ellos 2 menores de edad, son integrantes de la pandilla 18 sureños y de la MS-13. En más información, una mujer falleció y otro hombre resultó lesionado tras un grave accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 16 de la carretera troncal del norte en el municipio de Apopa, al norte del departamento de San Salvador. Según las autoridades, el conductor de la motocicleta chocó contra el pick-up, dejando a su compañera fallecida, y él resultó con lesiones graves. La mujer fallecida fue identificada como Carolina Campos, de 42 años de edad. El conductor lesionado fue identificado como José González, quien fue trasladado a un centro asistencial. Autoridades presumen que la causa del siniestro fue la excesiva velocidad. Las cifras de contagio y fallecidos se siguen agravando en Europa y obligan a países como Francia o España a imponer más medidas contra el COVID-19, como ocurre en Madrid, donde el jueves se instauraron nuevas restricciones pese a la oposición de las autoridades locales. Europa aumenta las restricciones para intentar controlar una segunda oleada de coronavirus, mientras los rebrotes se multiplican rápidamente en varios países. España es actualmente el país de la Unión Europea con la peor incidencia del virus, 284 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se dispara a 735 en Madrid. En este contexto, el gobierno del socialista Pedro Sánchez impuso el jueves duras restricciones a la movilidad en la capital, pese a la oposición de las autoridades locales. Los madrileños no pueden salir de sus vecindarios, salvo para trabajar, ir al médico o llevar a los niños al colegio. La medida estaba en vigor desde la semana pasada en algunos municipios, pero ahora deberá aplicarse en toda la capital, de 3.200.000 habitantes. El Ejecutivo Regional de Madrid cuestionó la decisión y dijo estar estudiando opciones legales. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto. Francia también está muy golpeada por la pandemia, con hasta 16.000 nuevos contagios diarios. La situación no es mucho mejor en Reino Unido, el país más enlutado de Europa con más de 42.000 decesos. Las autoridades sanitarias reconocieron el miércoles que las cosas van por mal camino. De su lado, Alemania amplió su lista de regiones que representan un riesgo, y en este momento 17 de los 27 países de la Unión Europea están incluidos parcial o totalmente en las zonas que se aconseja evitar debido a la pandemia. En más información, la administración del presidente Trump anunció una nueva reducción de la cuota de refugiados admitidos en Estados Unidos, con el límite de 15.000 personas en 2021. El gobierno de Donald Trump anunció una nueva reducción de la cuota de refugiados admitidos en Estados Unidos. En 2021 solo se podrán aceptar 15.000 personas. Son menos que este año, cuando se autorizó el ingreso a 18.000, y representa una cantidad ínfima respecto a los 100.000 refugiados que se acogían anualmente durante la administración del presidente anterior, Barack Obama. El Departamento de Estado hizo el anuncio el miércoles por la noche, media hora antes del inicio del año presupuestario 2021, el 1 de octubre, respetando al límite el plazo establecido por la ley. Al presentar la medida, argumentó que Estados Unidos busca ayudar a los refugiados lo más cerca posible de sus hogares para que puedan regresar. Trump ha hecho de la lucha contra la migración una de sus prioridades. Este año ya suspendió las admisiones de refugiados durante meses con el pretexto de la pandemia de COVID-19. El anuncio tiene lugar además cuando faltan pocas semanas para la elección presidencial de noviembre, en la que el mandatario busca la reelección. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se ha comprometido, en cambio, a aumentar el número de refugiados admitidos a 125.000, alegando que la recepción de personas perseguidas forma parte de los valores estadounidenses. Además,
American Airlines ha sido la primera en confirmar que a partir de este jueves empezará a ser efectivo el despido temporal de 19,000 de sus empleados. Salvo un acuerdo de última hora, las aerolíneas más castigadas por la pandemia del coronavirus comenzarán a despedir a decenas de miles de personas en Estados Unidos. American Airlines ha sido la primera en confirmar que a partir de este jueves empezará a hacer efectivo el despido temporal de 19,000 de sus empleados. A ellos se suman los 13,400 anunciados por su rival United Airlines. Precisamente anoche concluyeron las ayudas del gobierno federal. La verdad es que no sé cómo sentirme. Debo estar triste, asustada, enfadada y frustrada. Hay tantas emociones juntas y no hablo solo de mí, sino de otras miles de azafatas de American Airlines que también están en este último día del programa de apoyo a la nómina. ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos? Con nuestro seguro médico. No sabemos qué va a pasar después. Ambas compañías han asegurado a su personal que si los demócratas y los republicanos llegan a un compromiso en los próximos días con un nuevo plan de apoyo a la economía, se suspenderán los despidos. Los enfrentamientos entre armenios y azerbaiyanos se intensificaron en Nagorno-Karabaj, pese a que Francia, Rusia y Estados Unidos pidieron conjuntamente el jueves a un alto al fuego. Intensos enfrentamientos entre armenios y azerbaiyanos en Nagorno-Karabaj. En el quinto día de combates, ningún bando parecía haber logrado un avance significativo frente al otro, pero los dos afirman haber causado cientos de víctimas al enemigo. Los llamados a una tregua no dejan de multiplicarse. El jueves, los presidentes de Francia, Estados Unidos y Rusia pidieron conjuntamente un alto al fuego inmediato en este enclave separatista armenio en territorio de Azerbaiyán. Los tres países lideran el grupo de Minsk, mediador del conflicto desde 1992. Ahora tenemos información que indica con certeza que los combatientes sirios han abandonado el campo de operaciones. Combatientes de grupos yihadistas han pasado por Gaziantep para llegar al campo de operaciones de Nagorno-Karabaj. Es un hecho nuevo muy grave que cambia la situación. Ce théâtre d'opération du Haut-Karabakh. C'est un fait très grave, nouveau, qui change aussi la donne. Moscú, que mantiene relaciones cordiales con las dos antiguas repúblicas soviéticas, se preocupa cada vez más por el papel en el conflicto de Turquía, que respalda a Azerbaiyán. Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan contraatacó. Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusia, Francia. El hecho de que Estados Unidos, Rusia y Francia, conocidos como el trío de Minsk, estén buscando un alto al fuego frente a estos desarrollos negativos solo porque han descuidado este problema durante casi 30 años, sobre todas las cosas no es algo aceptable. Ateşkes arayışı içinde bulunmaları her şeyden önce kabul edilebilir bir şey değildir. Tanto Armenia como Azerbaiyán desoyeron cualquier idea de negociaciones y se dijeron decididos a seguir combatiendo. Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia, se proclamó independiente de Azerbaiyán en 1991, lo que desató una guerra que causó 30.000 muertos. Desde entonces la situación está estancada, aunque a menudo estallan refriegas como en 2016. Y en los deportes, vuelve el duelo de los mejores. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarán 2 veces en la fase de grupos de la Champions League 2020-2021, luego de que se realizara el sorteo este jueves. Juventus y Barcelona integrarán un grupo, específicamente el G del certamen continental, luego de verse las caras por última vez en el año 2018. Y finalmente con los espectáculos, Netflix está desarrollando una serie de Conan el Bárbaro, el personaje creado por Robert E. Howard en la década de 1930 y que en la gran pantalla ya ha sido interpretado en el cine, primero por Arnold Schwarzenegger y más tarde por Jason Momoa. Aunque por el momento no se han revelado detalles ni de la trama ni del elenco de la nueva serie de Conan, Deadline señala que se trata de una coproducción entre Netflix y Pathfinder Media. Gracias por compartir Espacio Televisión. Yo soy Mayra Hernández. Esto es Espacio Noticias y usted está informado.